Hola, muy buenas noches amigos. Pues aquí estoy haciendo un video, pues primero que nada para expresar mi gratitud con Dios, para compartir mi fe con ustedes, los que vean este video. Y pues para esto pues hay que encomendarnos a Dios. Me encomiendo con todo mi corazón, mi mente, mi alma y mi ser a nuestro Señor, mi Señor Jesús, Jesucristo, que murió en esa cruz por nosotros y glorioso Él resucitó para nosotros, para nuestra salvación, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que seamos salvos a través de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi fe está puesta eh, en mi Señor, en nuestro Jesucristo, en nuestro Jesús. Y hoy todos los que fueron a misa, a la Santa Misa, pudieron haber leído el Evangelio de hoy, donde nos explica, nos dicen que así como en los tiempos de Moisés se levantó una serpiente de bronce, asimismo se levantará un hombre postado en un madero, en la cruz. Y eso me hace reflexionar, ¿no? Cómo son las cosas de Dios. Hace que hablamos miles de años, más antes de Cristo, pues no se creía en, en Dios, en el Dios verdadero. Se creía en diferentes dioses. Más en cambio el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos sí sabían del Dios verdadero. Ellos sí creían en el Dios verdadero. Fueron salvados de, de ser esclavos por el poder y la gracia de Dios en, en este mundo, en una vida tan real, con problemas los cuales hoy podemos ver, tal vez falta de agua, de hambre, preocupación, desolación. Imagínense en el desierto, protegidos siempre por Dios, y ellos que conocían de Dios, pues faltos de fe. Las palabras, las escrituras de Dios nos enseñan que pues ofendían a Dios, aún sabiendo que existía Dios. Y en, en ese tiempo que estuvieron en el desierto, hubo un enjambre de serpientes que los picaban, ¿no? Era como no recuerdo bien si era por un castigo o algo parecido, pero les picaban y entonces estaban muriendo muchos hombres, muchas personas, hombres, mujeres. Pero creo que sí era por la desobediencia de Dios. Y el punto es que Moisés aclama a Dios y le pide a Dios pues que los ayude, que pare esto, porque él era el profeta de Dios, el hombre que hablaba con Dios. Y que le dice, pues mira, has levantado una serpiente en un palo de bronce, y todos aquellos que sean mordidos por la serpiente vayan y veneren, pongan un incienso, sabiendo que esto es para una muestra como de humillación, ¿no? Y tienen que creerte. Dios actúa de diferentes maneras y su sabiduría es enorme, a veces no está a nuestro alcance. Y muchos no creen, se burlan y mueren. Y más en cambio muchos creen, temen, ya arrepentidos de su pecado, lo que hayan cometido, y ya viéndose pues mal, Moisés les alerta: miren, nuestro Dios, nuestro Creador me ha dicho que vayan y se postren ante esta serpiente y y pues prenden un incienso, que estén ahí y se arrodillen, y esto va a ser por el poder de Dios. Con el tiempo después, más personas ya no entendieron la situación y empezaron a querer, como a creer que la imagen de la serpiente tenía algún poder propio, un poder propio, y que ir a venerarla, ir a estar ahí adorándola, ellos les iba a hacer el milagro. Entonces después fue destruida esa serpiente,
porque ese no es el punto. Se estaba distorsiendo todo. Recordemos, es importante recordar que el demonio existe y que el demonio todo, absolutamente todo lo que Dios crea para nuestro bien, para nosotros, él busca destruirlo, busca distorsionar la mente, las cosas en el hombre para ofender a Dios, porque ese es su trabajo, es el padre de la mentira, ofender a Dios. Por eso nosotros hay que cubrirnos con la sangre de Cristo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo para que nos protejamos, para que estemos libres de malos pensamientos, y esos malos pensamientos que puedan llegar por la maldad, por el demonio, sean borrados, aniquilados, quitados de nuestra mente, para no ser engañados por el padre de la mentira, que es el demonio. Entonces muchos hombres cayeron en eso y fueron a adorar a esa serpiente cuando pues no tenían que hacerlo, ¿no? O sea, era un mandato de Dios, y a quien se le merecía toda la gloria, toda la honra era Dios, y pedirle pues el perdón si había el pecado o la ofensa. Por eso habían sido mordidos por una serpiente venenosa. Pues ahora en estos tiempos la escritura nos dice, así como se tenía que creer en la serpiente, se creerá en un hombre que será puesto en una cruz. Hoy esa cruz está ahí, y eso me hace recordar, me hace pensar cuando los frailes, cuando todos estos religiosos, estos apóstoles de Cristo, estos misioneros de Cristo, en todo su territorio se fue formando por el Espíritu Santo y el poder de Dios, la gracia de Dios, por el mandato de su amado Hijo Jesús de Nazaret. La Santa Iglesia se forma y empiezan a Dios empieza a derramar poder y fortaleza y sabiduría en los hombres, y promete estar con ellos. Él resucita y promete estar con ellos, y se empieza a crecer esto. Un día, gracias a Dios, un día, bendito sea Dios, llega la buena nueva al continente americano, llega a nuestras tierras, llega a México, y se empieza a evangelizar. Me hace pensar esos hombres que dejaron su familia, que dejaron sus tierras, que ya nunca regresaron, se quedaron aquí evangelizando a nuestros antepasados, a las personas de ese tiempo que vivían nativas, que creían igual en otros dioses, no sabían de Jesucristo, ¿no? Y es algo muy bonito cómo nos enseña la palabra de Dios, cómo nos dice claro que Jesús le dice o sea, dice que hay mucho trabajo por hacer. Y él compara su trabajo, su reino, con una viña, y que hay mucho trabajo por hacer y se ocupan más trabajadores. Y empieza a darle poder a los 12 apóstoles, y los apóstoles les da potestad a los apóstoles para que ellos puedan derramar ese poder en hombres que aceptan a Cristo. Y empieza esto a trabajar y a crecer. Y como fueron 12 apóstoles, cada uno por su lado, pero unidos en la misma iglesia, en la misma fe, con la misma palabra, la misma obediencia, se va formando. Es una iglesia universal que se va formando. ¿Y por qué se va formando? ¿Por qué digo formando? Porque se va formando a través del tiempo, porque es una iglesia viva. Es como un niño chiquito que se va formando, y va cambiando. Muchas cosas van cambiando, pero no es cualquier formación, porque Él prometió estar ahí. Ustedes creen que Jesús dijo, bueno, yo les prometo estar entre ustedes, no se preocupen, vayan y háganlo. Y luego pues dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Dios es un Dios misericordioso y de palabra. Y que hasta el día de hoy, a más de 2000 años, Él sigue presente, al frente. Y es la columna vertebral de su santa iglesia. Y Él sigue ayudando, levantando y bendiciendo a tantos hombres
a su iglesia, que van con Él de la mano. O sea, es algo tan precioso, algo tan misericordioso, algo que me llena de emoción. Saber que para nosotros son 2000 años, yo tengo 34 años de vida, dices, ¿cuántas cosas han pasado? Para Cristo tal vez 2000 años han sido 2 días. Y Él sigue trabajando con tanta paciencia, con tanto amor, pidiéndole al Padre más tiempo de gracia para que llegue al fin de cada rincón del mundo su palabra. Desgraciadamente sabemos que habrán personas pues que así como en los tiempos de Moisés se burlaron, no creyeron y murieron, así habrá personas, y es doloroso, es triste pensar que habrá y que hay y que han existido personas que han puesto un corazón duro, soberbio, arrogante ante esta verdad y no la ven como una verdad, la ven como un mito, como una historia, como una leyenda. A veces muchos se contradicen o contradictoriamente dicen es un invento para tener calmada la población, es un invento para calmar y tener apaciguada a la gente. No tiene coherencia esto cuando el mismo gobierno ha querido destruir a esta iglesia, que nunca van a poder, jamás van a poder porque es la iglesia de Dios y va a estar y va a prevalecer hasta el final de los tiempos. Entonces, estas personas que vienen a evangelizar en América, otras lenguas, otras culturas, qué difícil para ellos traer en su corazón a Cristo, traer la verdad y cómo se las ingeniaron para ir evangelizando, cómo se las ingeniaron para ir haciéndole creer a una persona algo que no cree, algo que no sabe que existe. Es difícil, más porque diferentes lenguas. Entonces, con la autoridad, la sabiduría de Dios, movidos por el Espíritu Santo, buscaban tantas formas de ayudar. Y una de esas fue con las imágenes. Se hizo una imagen de Cristo para mostrarles, para enseñarle a nuestros antepasados que hubo un hombre que fue crucificado, que tal vez en estos tiempos cualquier hombre podría igual ser crucificado, podría gritar, llorar y todo, podría ser sacrificado. Aquí lo importante es ver que era un hombre que vivió, tenía el sentimiento, el dolor, la fragilidad humana como todos nosotros, pero era el Hijo de Dios que se entregó, que se entrega por nosotros, por nuestros pecados, que da la vida por nosotros. Nosotros estábamos condenados por la vida, condenados por el demonio, por esa vida donde hubo perturbación, donde hubo desobediencia a Dios. Por naturaleza, nosotros sin saber, veníamos concebidos por el pecado original, por la desobediencia a Dios. Y muchos dirán, ¿y nosotros qué culpa de eso tenemos? Y muchos dirán, y nosotros, bueno, ahorita sí ya tenemos mucha culpa. A lo mejor antes podríamos llegar a un debate más profundo, pero ahorita sí porque muchos somos bautizados. Ya no nuestros padres, nuestros abuelos, alguien de nuestra familia ya sabía de Dios, ya nos acercaban a las cosas de Dios. Fue nuestra decisión, nuestro libre albedrío de decir, no creo en Dios, prefiero las cosas del mundo que preferir las cosas de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa. Es nuestra culpa si nosotros morimos en pecado. Es nuestra culpa si nosotros morimos en desgracia, si nosotros morimos para ser condenados, si nosotros morimos sin esa esperanza. Es por nuestro corazón duro, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia. Es nuestra culpa, nuestra decisión de cada uno. Todos estos hombres que trabajaron en la viña del Señor en esos entonces hicieron lo posible y hasta lo imposible
por evangelizar, a nuestros antepasados. Y lo lograron evangelizar a tantas personas, a tantos de nuestros antepasados, que llegara la buena nueva a nosotros. Y de ahí también viene tantas cosas. Hablar mal de la iglesia, que no evangelizaron, que forzaron, que obligaron, que quemaron, que mataron, que abusaron. Miren, la maldad en el mundo existe. Bueno, existe. No desde que se creó. Existe desde que el demonio convenció, engañó, le mintió, jugó con la mente de Eva y la hizo pecar. Desde ese entonces el demonio entró en el ser humano. Hubo un pecado que es real, un pecado que cambió tanto, porque el demonio eso es lo que quiere, destruir lo que Dios hace. Y antes de que alguien piense o diga, ¿y por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué no simplemente destruye al demonio? ¿Por qué no simplemente destruye todo lo que es maldad? ¿Cuántos por soberbia, por blasfemia, por ignorancia se basan en eso? Si Dios existe, ¿por qué no destruye a todos los asesinos, a todos los malos? ¿Por qué no destruye toda la maldad del mundo? ¿Te has puesto a pensar, tú que piensas eso, tú de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los buenos? ¿Te crees bueno? ¿Te crees perfecto? ¿Te crees santo? ¿Te crees una gran persona, pura, limpia, para decir que se destruya lo malo? ¿No te pones a pensar que si Dios pensara como tú y Dios dijera, pues destruyo todo lo malo, en eso malo irías tú, iría yo, iríamos tantos? Todos somos pecadores, todos hemos pecado, tenemos maldad. Y Cristo viene a eso. Cristo viene a liberarnos, a enseñarnos un nuevo mundo, una nueva forma de ver la vida. Viene a darnos la verdad, la luz para caminar en este mundo con alegría, con dicha, con una decisión pura de decir, ¿sabes qué? Voy a luchar, voy a aferrarme por hacer el bien, por estar bien, y voy a ser salvo por la gracia de Dios, no porque yo me porte bien, pero sí necesitamos portarnos bien. Es algo tan precioso cuando lo analizamos a fondo, tan bonito, que te apasiona, porque Él te da la salvación. Es como decirte, ¿sabes qué? Así te portes bien, seas súper bueno, o sea, de mente, de acciones, seas una persona lo mejor que puedes hacer. Pero si no crees en Cristo, si no le obedeces a Cristo, si no estás con Cristo, bueno, no lo voy a poner así, si Cristo no hubiese venido al mundo, así fuéramos las mejores personas, a nuestro criterio, porque cuántos se creen buenos a su criterio. Si Cristo no hubiese venido al mundo, así fuéramos las mejores personas, estaríamos condenados por naturaleza del pecado original. Y esa es una realidad que es difícil de entender para muchos, incluso a veces para uno mismo, ¿verdad? Y no es por ser borregos ni estar fanatizados. Expongo mi rostro, mi cara, expongo mi presencia. Tal vez seré burlado, reído, insultado, pero no me importa. Con mucha alegría puedo decir, creo plenamente en Jesús de Nazaret. Creo que es un Dios que vive, el Hijo de Dios, es un príncipe, es un rey que está vivo, que está entre nosotros, que nos llama día con día de diferentes formas, nos dice aquí estoy, pero a veces la música del mundo, el ruido del mundo, los problemas del mundo, las tristezas del mundo, las angustias del mundo, las preocupaciones del mundo,
avaricia del mundo, de nosotros, no nos deja escuchar su voz, que siempre nos dice, aquí estoy. Esta iglesia que Jesús formó llegó aquí en barcos, y en barcos donde venían no uno, ni dos, ni tres, venían muchos españoles, llegaron franceses, llegaron, la historia lo dice, no lo digo yo, vinieron tantos. Si en una familia hoy en día, en una familia, 5, 6, 3, 2, hay buenos y malos a nuestro criterio, personas que son buenas y personas que son malas. Ahora imagínense en ese entonces, obviamente venían cristianos, venían personas llenas de fe, llenas de amor, llenas personas para servir, para ayudar, que ven con amor, con compasión al prójimo, que enseñaron el habla, el español, que ayudaron. Fue un cambio total y pasó porque tenía que pasar, porque Dios así lo quiso, porque fue el mandato de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos años no estuvieron los aztecas, los olmecas, los chichimecas? Creían en sus dioses, vivían a su manera, tenían su cultura, y no nada más aquí, en todos lados, en todo el mundo, porque así era, así fue. No se les olvide que el demonio, un ángel estuvo en el cielo y fue arrojado, pero el demonio no fue arrojado solo, fue arrojado con muchos demonios, muchos ángeles que fueron castigados, fueron demonios, son demonios al servirse al demonio, a Satanás, e hicieron aquí, en este mundo, su hogar. Aquí lo hicieron, fueron arrojados, y que están hoy presentes aquí, engañando a tanta gente, mintiéndole a tantas personas. ¿Y qué pasa? Esto es una guerra que hoy se vive. Salgan un momento de donde estén, vean todo tan tranquilo, el cielo, todo tan callado, como un río que va calmo el río. Pareciera que no pasa nada, pero está pasando. Violencia, asesinatos, violaciones, hombres, mujeres perdidos en la lujuria, hombres perdidos en la avaricia, en el odio, en ese mundo que puedas alcanzar a ver donde estés, en la ciudad, en el campo, en el rancho, en el pueblo, tantas casas, no sabes cuántas guerras se están viviendo. Y todas esas guerras son por falta de Dios en nuestro corazón, son porque no peleamos con Dios, somos presa fácil para el demonio, para esclavizarnos, para engañarnos, para mantenernos cegados en la envidia, en el odio. Gracias a esos hombres valientes, que venían ahí en un montón con muchos que sí abusaron, muchos que sí ocuparon la bandera de Cristo, como hoy existen tantos que ocupan la bandera de Cristo para robar, para engañar, para mentir. Pero la iglesia se mantuvo fiel. La iglesia de Cristo se mantuvo fiel porque Cristo no se equivoca, porque Cristo no miente, porque Él prometió estar entre nosotros y le dijo, vayan por todo el mundo y den la buena nueva. Den la buena nueva. Fue la historia de la iglesia. Esta historia es preciosa, conocerla, para no ser engañados por cualquier charlatán o cualquier mentiroso. Conocer esa historia donde cuántas veces alguien de ustedes ha sido señalado por culpa de un familiar que andaba en malos pasos. Él es hermano de tal, él es sobrino de tal, o él es hijo de tal, no sé, qué se me ocurre, ratero, asesino, violador, no sé, alguien de nuestra familia que pudo haber tomado malas decisiones, decidido ser engañado por el demonio, vivir en un mundo o en un camino mal. ¿Cuántas veces no han sido
lo hay mucho y se ve bastante. No confíes en tal persona porque es hermano de fulano, es primo de sultano, bueno, siempre va a haber habladurías. Pues esas mismas habladurías pasaron y siguen pasando con la Santa Iglesia. Y hoy sigue presente la Iglesia. Y sigue presente con esas imágenes de Cristo donde nos enseñan, donde podemos ver. Es precioso conocer. A mí me ha tocado ir aquí en México. Hay diferentes Cristos, imágenes de Cristos, o sea, imágenes antiguas que estos hombres las traían, estos frailes jesuitas, o sea, de veras, eh, las traían con tanta fe para mostrarles, miren, Él es Cristo, así murió, lo crucificaron, lo mataron y contaban con tanta pasión la pasión de Cristo, como un hombre bajó del cielo, encarnado como hombre, con esa fragilidad, siendo el Hijo de Dios, teniendo poder que pudo haber tronado los dedos y acabar con todos los que le caían gordos. Su misericordia es cuando Pedro le rebana la oreja a uno que se le iba a Jesús y Jesús a uno sana. O sea, es tanto amor, tanta dicha. Vienen y cuentan, platican, nos dan la buena nueva, la buena noticia. Miren, aquí está el Dios verdadero. Como Pablo. Pablo se apasionaba cuando llegó a un pueblo donde no creían, no sabían de Dios, no creían en Cristo y adoraban a varios dioses. Estaban sus estatuas y tenían uno que decía el Dios desconocido. Y luego la multitud se les fue encima, ¿no? Que, o sea, ¿para qué me vienes a hablar a mí de tu Dios y que yo tengo mi Dios? Y pues es que el deber del cristiano es ese, dar la buena nueva. Es nuestro deber anunciarlo. Imagínense que ustedes, que alguien supiera algo verdadero, algo importante, y que no se los dijera. Qué crueldad, qué frialdad, ¿no? O sea, dice, oye, ¿por qué si tú sabías que con ese billete de la lotería yo me iba a ganar el PRI, por qué no me dijiste? Qué crueldad, ¿no? Entonces aquí no es un billete de la lotería, aquí es algo más importante, es la bendición de Dios, la dicha de Dios, la verdad, el Dios verdadero, saber la verdad. Él viene y les dice, yo les vengo a hablar del Dios verdadero. Cuando se acaloran las cosas y lo empiezan a insultar y que lo querían ya rechazar, les dice, miren, ustedes aquí lo tienen, qué inteligencia de este Pablo, de este gran apóstol. El Dios desconocido, ese Dios al que ustedes veneran, yo les vengo a hablar, Él es el Dios verdadero. Y buscaban Dios, Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos y eso lo creo así, lo aclaro, es algo precioso porque les daba la sabiduría para hablar. El Espíritu Santo iba con ellos. Algo tan precioso y también es algo importante ver esto en Pablo, ahorita que estoy hablando de Pablo. Él no tenía esa fe por Cristo. Era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que tenía buen corazón, pero no le caía el 20 que ya había llegado el Mesías. Como que no creía y al contrario perseguía a los cristianos para someterlos, castigarlos, para que no se difamara todo eso de Cristo. Imagínense. Y qué bonito como Cristo, él ya había fallecido, ya había muerto nuestro Señor y ya había resucitado. Murió, resucitó. Y veía que este cuate ahí andaba atrás de ellos, duro y dale. Pero les digo, era un hombre temeroso de Dios. O sea que era agradable a los ojos de Dios. ¿Cuántas personas no hay ahorita que no creen en Dios? Que no tienen fe en Dios. Pero aunque ellos no lo sepan, Dios los ama y son agradables a los ojos de Dios. Y Dios buscará ese momento para tocarle su corazón. Y así le llegó a Pablo. Cristo se le apareció. Le dijo, tú eres instrumento. Lo dejó ciego. Le habló. Le mandó a otro hombre para que le curara los ojos. Como Cristo le ordenó al otro hombre cómo lo iba a hacer. Busquen esa historia. Quien ya la conoce sabe de qué les hablo. Y le recupera la vista. Y él, Pablo, temeroso de Dios, humilde, aún con el poder que tenía, él no dijo,
A mí Cristo me habló directamente. Ay, no se sintió importante, ni grande, ni soberbio. Imagínense que hubiera sido así. Ni dijo, yo hago mi propia iglesia. No, no, no. Cristo, nuestro Señor, le dijo, claro, ve y repórtate con Pedro. Pedro. Ese Pedrito, Pedro. Así lo bautizó nuestro Señor, que es nuestra roca. Nuestra roca. Porque Cristo le dijo, en esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado allá en el cielo. Todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en la tierra. ¿Quién es el sucesor hoy de Pedro? Porque se va dejando. Esa es la gracia de Dios, el poder de Dios. Jesús prometió estar con nosotros y quien me diga eso es imposible, no me lo digas a mí. Eso tal vez para mí es imposible, para ti es imposible, pero para Dios no. Menos para Dios, porque Dios le dio todo el poder y la potestad a su amado Hijo. Para Jesús no es imposible. Para Dios no es imposible. Hoy tenemos al Papa Francisco, nuestro querido Papa, que es el sucesor de Pedro. Y es la roca, es la piedra en la que se fundó la Santa Iglesia. O sea, hay alguien presente y el Espíritu está en él, el Espíritu de Dios, un Espíritu fuerte. Y cuando somos bautizados en la Santa Iglesia, venimos por pecado, pero cuando nos bautizan, el Espíritu entra en nosotros, está en nosotros. Es una llamita ahí que quiere regresar a casa. Esa llamita está dada para nuestra salvación de nuestra alma. Pero hay que alimentar ese espíritu con oración, con ayunos, con actos de misericordia. Porque gracias a ese espíritu que es de Dios, nos da la sabiduría. Nos ayuda a liberarnos de las trampas del demonio. Pero hay que alimentar ese espíritu. Porque ese espíritu muchas veces lo sofocamos con soberbia, con arrogancia, con lujuria, con groserías, de tantas formas. Pablo, ya con el Espíritu Santo, ya creído, porque había escuchado, había visto a Jesús. Va a ver a Pedro y Pedro no creía porque pues decía, ¿cómo? Este cuate nos estaba siguiendo y nos perseguía. Pero llega, se pone sus órdenes, incluso las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo llegaron a veces a acalorarse en pláticas, discutían como humanos, ¿no? Discutían, oye, que si comemos con estos o no comemos con estos, pero cómo no, si nuestro Señor Jesús nos dijo, vayan y díganle a todo el mundo, háblenle a todo el mundo. Y puso muchas parábolas y pruebas nuestro Señor, cuando me encanta esa donde va creo que es un levita y un sacerdote que caminando y ven que a un hombre lo golpean, lo despojan de sus cosas y va otro hombre que es de otra religión, de otra creencia, que lo ayuda, lo reconforta, todo, una chulada, ¿no? Y le pregunta quién de ellos hizo lo correcto, lo agradable, quién hizo lo agradable para mi Padre. Y pues era notorio que aquel hombre había hecho lo correcto y nos da una enseñanza tan bonito como Jesús, gracias a su misericordia, a su amor, derrama el Espíritu Santo en sus apóstoles, funda esa iglesia. Siempre he dicho, Noé vino, creó un arca, Jesús vino y creó una iglesia. O sea, una iglesia tan grande, así como el arca fue enorme para llevar lo que Dios específicamente le había dicho. Hoy la iglesia es grande. Y en los pueblos más pequeñitos, en los rincones más pequeñitos, siempre va a haber una iglesia con las puertas grandes abiertas para que vayamos. Ahí está el arca
Porque acuérdense cómo se burlaban de Noé. Acuérdense cómo blasfemaban, cómo se reían del arca. Hoy se siguen riendo del arca de Jesús, de su iglesia. Pero es la iglesia que va a prevalecer hasta el fin del mundo. Porque ahí está nuestro Señor Jesucristo. Porque Él prometió estar entre nosotros. Y lo vemos y lo sentimos. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos con la gracia de Dios que Dios nos da. Pero eso no se los puedo explicar, eso lo tienen que vivir. Y bueno, estos amigos han venido trabajando en la Santa Iglesia, evangelizando. Por eso hoy les digo a los hombres, a las mujeres que son católicos, no cometan el error que cometieron en los tiempos de Moisés muchos hombres, muchas mujeres, de idolatrar, de adorar a esa serpiente, a esa imagen. Recuerden que Dios está en el cielo, es su hogar, es su cielo, es su reino, es su trono. Él está en el cielo. Jesús está a la derecha del Padre. Ahí está. Y se hace presente en el sagrado sacramento por el amor, por la misericordia, por la promesa que Él nos hizo a nosotros. Y nos escucha a todos. Volteen al cielo, levanten las manos, hablen con Dios, busquen a Dios, aclamen a Dios, no rechacen las cosas de Dios y no nos equivoquemos en idolatrar o en adorar una imagen. Me decía un sacerdote, no a mí, a todos los que estábamos en la iglesia, un Cristo que hay, una imagen de Cristo, y dice, pareciera que está ahí, pero no está ahí, está allá. Fuimos evangelizados con imágenes, porque así lo quiso Dios, porque así lo puso, así lo quiso Jesús. Muchas personas, desgraciadamente, por la ignorancia de las cosas de Dios, por solo querer juzgar o criticar lo de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de las cosas de Dios, han caído en errores grandes, cometido errores muy grandes, donde, por ejemplo, San Juditas Tadeo, se lo tatúan, ya no lo ven como un santo, como un ejemplo. Acuérdense de esto. Y la iglesia siempre lo ha enseñado, santo, santo, santo solo es Jesús. Nosotros, los humanos, nosotros como hombres, le ponemos santos, le decimos santos, le llamamos santos a esos hombres, a esas mujeres que siguieron a Cristo, que son un ejemplo para nosotros, porque todos estamos llamados a la santidad y eso no lo decimos nosotros, lo dice Cristo, todos estamos llamados. Él dice, sean santos como mi Padre lo es, sean buenos como mi Padre lo es. Todos estamos llamados a ser santos. Nosotros le llamamos santos a esos hombres que dejaron el pecado, que abandonaron su vida, que abandonaron sus bienes, tantos, o sea, hay tantas historias de tantos santos que son un ejemplo y que los veneramos, que tenemos una imagen, porque es una dicha, así como cuando guardas una foto de tu abuelito, bisabuelito, mira, él fue mi bisabuelito, fue una gran persona. Cuando son malas personas ni las enseñas, ¿verdad? No las enseñas, ni fotos tienes de ellos. Pero Dios mío, nuestro corazón está puesto en el cielo, en Jesús. Nuestro corazón, sabemos que Él es el camino, que Él es el único que nos lleva al Padre. Pero miren, acuérdense de esto, el Padre, un Padre aquí, un Padre terrestre, yo como papá, tú como papá, un Padre, hace algo. ¿Y qué hace su Hijo? ¿Qué hace su Hijo? Muchas veces, la mayoría de las veces, imitarlo, más si es algo bueno. Si han visto esos videos cuando el papá se está rasurando, el hijo llega igual, cuando el papá se para de una manera, el hijo llega y se para igual. El amor y la misericordia de Dios es tan grande. Dios es todo amor y toda misericordia. Nos da a su amado Hijo. No nos da. ¿Y qué hace Jesús? Porque Jesús no puede ser malo, arrogante, soberbio. Si Él es santo, santo, santo. Si Él es el príncipe, el Hijo de Dios.
Por eso Él es el camino y la verdad. Da poder, da potestad. Rompe el pecado de los hombres, nos limpia, nos hace gratos aún sin merecer nada. Somos salvos por Él. Tiene sentido ser bueno. Tiene gracia y gloria ser bueno. Tenemos un ejemplo. Tenemos un Dios que es misericordioso, que es amoroso, que nos enseña a ser buenos. Nos enseña a servir. Ese camino, esa verdad. Hay caminos. Les digo, un camino hermoso, precioso. Su Santa Madre. Su Santa Madre. No podemos decir que amamos a Cristo y aborrecer a su mamá. O sea, no me cabe en la cabeza, no cabe. Como mucha gente se presume cristiana, que aman a Cristo. Blasfeman, insultan, agreden contra la mujer que estuvo con ella en la cruz. Y la minimizan, en todo la minimizan. Sí, pero no eso. Ah, sí, pero eso no. O sea, Dios mío, si a ti te ama, que eres pecador, a ti te ama, te conoce, te quiere salvar, dio la vida por ti. Imagínate, por el amor de Dios, cómo no ama a su madre. A esa mujer en la que su padre, el creador del cielo y las estrellas, el creador de la luna, el creador del mar, de los peces, del agua, de los árboles, puso sus ojos en ella, guardó su corazón para su hijo, para nosotros. Jesús nos las entrega. Jesús nos las da como madre. Y si no quieres creer que nos las da como madre, no lo creas. Es tu problema, tu decisión. Ablanda tu corazón. No puedes decir que amas a Cristo y minimizar a la mujer que le dio vida, a la mujer que lo acompañó, a la mujer que lloró, que se deshizo con esa fragilidad humana como madre cuando veía que mataban a su hijo en la cruz, que tal vez no entendía tantas cosas. Ver cómo lo insultaban, lo humillaban, siendo que era su hijo, era su hijo. No entiendo a la gente que dice amar, creer en Cristo y hacen menos a la Madre de Dios. Es triste. Pero ahí está. Cristo bendito nos pone ese camino y luego nos pone otro camino a su Padre de esta tierra, a su Padre de esta tierra. Y luego nos pone otro camino, 12 caminos, sus apóstoles. Y luego más y más y más son caminos, son ejemplos que nos llevan. ¿Cuántas veces hay personas que no creen en Dios? No creen en Dios, no creen en Jesús. Y llega alguien y le hablan de Jesús. ¿Qué es eso? Es un camino. Y la importancia no es uno ni es el otro. Todo es por la gracia de Jesús. El que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración es Jesús. Pero no podemos. Es como, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. Es un amigo viene y me dice, me llamo Jesús, viene y me dice, Jesús, te conseguí un buen trabajo, vas a ganar muy bien, te voy a presentar mañana directamente con el jefe y pásale. Llego, trabajo, me contratan, empiezo a ganar, contento, feliz, barbero con el jefe, servicial con el jefe, puntual con el jefe, puntual con su trabajo. Pero yo empiezo a ponerle el pie a mi compañero que me llevó, empiezo a agredirlo, empiezo a hacerlo menos. ¿Qué tipo de amigo soy, no? ¿Qué tipo de persona? Así no se trata de adorar, de ver como Dios a un santo, porque no son Dios, son ejemplos, pero tampoco podemos hacer menos a todos esos hombres que vivieron antes de nosotros y que seguramente, gracias a muchos de ellos,
es que hoy conocemos de Cristo, gracias a muchos hombres de ellos que fueron parte de la iglesia de Cristo, que supieron decirle sí a Cristo, que lucharon por aferrarse, por estar con Cristo. Nosotros conocimos de Cristo, alguien de nuestra familia conoció, y se las pongo tan fácil. Pueblos donde mucha gente no conocía a Cristo y llegó un sacerdote, y el sacerdote deshizo, a muchos los mataron, a muchos los ofendieron, y evangelizaron, y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Esto es una cadena. ¿Cómo yo puedo venir a decir, voy a hacer mi propia iglesia, la iglesia católica, ya está el demonio ahí, ya se mete el demonio? ¿Cómo puedo blasfemar contra las cosas de Dios? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Bajo Cristo te lo dijo? ¿O viste un documental donde hablaba mal de la iglesia, que no sabes ni siquiera quién lo patrocina, quién es atrás de eso, para qué es eso? ¿Leíste un libro donde habla mal de la iglesia, que no sabes quién lo escribió? ¿O sabes el nombre pero no sabes ni quién es? ¿No sabes por qué lo hizo? ¿Quién lo patrocina? ¿Para qué lo hace? A mí me orgullece decir que pertenezco, que me siento parte de la iglesia que Cristo fundó, y no por sentirme más, solo porque veo la historia de la iglesia y no me cabe la menor duda que Cristo está ahí. Una iglesia que ha construido hospitales, una iglesia que ha construido escuelas, una iglesia que ha enseñado a hablar varias lenguas, una iglesia que da y no anda presumiendo en la televisión, no anda presumiendo en las redes sociales. Es una iglesia que sirve, llena de sacerdotes que sirven, que mujeres que oran por la conversión de los hombres, porque se acabe la maldad. No sé, es una iglesia que está fundamentada por Cristo, que vive por la gracia de Cristo. Y es muy fácil blasfemar, hablar, criticar, juzgar. Hoy, esos hombres que vinieron hace mucho tiempo han dejado un trabajo, y ese trabajo se ha ido formando, se ha ido renovando y está presente. Les comentaba hace rato, he conocido muchas imágenes, muchas imágenes antiguas en varias partes de México, donde representan a Cristo, y cada pueblo, en su fe, en su amor a Cristo, lo han hecho propio a ellos, no por falta de respeto, porque muchos luego no saben, lo hacen por mucho amor, por mucha dicha, ponerle una advocación, un nombre, una advocación, porque lo es. Por ejemplo, está el Señor de la Salud, que es Cristo, porque para nosotros los cristianos, Él es el médico de médicos, Él es el que obra. Y no con esto hago menos el trabajo de los médicos. Creo profundamente y la palabra de Dios nos enseña que Él nos dará medicamentos, que Él nos dará sabiduría, y lo ha cumplido. Nos ha dado tantos hombres sabios, ha preparado tantos hombres que muchos incluso en pobreza, otros a lo mejor con riquezas, pero con mucho trabajo, con mucho estudio, les ha dado sabiduría para curar enfermos, pero plenamente creemos, sabemos que el Espíritu de Dios está ahí presente, moviendo sus corazones, esas mentes, llenándolos de sabiduría para salvar vidas. Y que nuestra fe nunca, jamás debe de estar puesta en un hombre, sino en Cristo. Fortalecernos es algo tan precioso. Y los milagros pasan. Bien dice un cantito que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tantas cosas haríamos. Porque Cristo vive, Cristo está en otros pueblos. Está el Señor de Chalma, Señor de Jalpan, y son las vocaciones que se le ponen porque los hacemos propios, los aceptamos. Un pueblo acepta a Cristo,
somos evangelizados por jesuitas, frailes, sacerdotes, que nos traen esas imágenes donde nuestros bisabuelos, abuelos, hay imágenes incluso que tienen 250 años, otras 150 años, 180 años, eh, y no tiene nada de malo, porque sabemos plenamente que nuestro Señor está en el cielo, está a la derecha del Padre, y aunque para muchos no lo crean y se les haga imposible, recuerden, Cristo no miente. Cristo prometió estar entre nosotros. Y es una tristeza ver cómo la gente lo rechaza, cómo la gente por falta de fe, perdidos en el mundo, piensan que es un juego, cuando se les dice que se hace presente en el Sagrado Sacramento. Ahí está en ese pedacito de pan, en esa hostia. Y es algo precioso, algo precioso. Quiero invitarlos, amigos, no llenen su corazón, su mente de dudas. Busquen de Dios, lean la Biblia, leanla con humildad, pídanle a Dios entendimiento, pídanle que los ayude, aférrense a Dios, a orar por uno mismo, por el corazón de uno, por la mente de uno, para poder ser buenos, para poder querernos, para poder valorarnos como personas, para poder servir al prójimo, porque muchas veces no podemos amar, no podemos servir, no podemos dar lo mejor de nosotros porque nosotros mismos estamos perdidos en depresión, en tristezas, en ansiedad, en corajes, en ira, perdidos tal vez en un vicio. Y el demonio existe, el demonio siempre va a buscar engañarnos, perturbar nuestra mente, que tengamos flojera, que no creemos. Esto es una guerra, como se lo dije, es una guerra y de tantas formas, de tantas maneras. El demonio no duerme y busca entrar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestras vidas, porque recuerden que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ha demostrado que nos ama y que nos busca y que nos llama. Nos entregó a su Hijo. ¿Y qué busca el demonio? Destruir a todo lo que Dios hace bueno y perfecto. Y una de esas cosas somos nosotros. Somos seres que hemos recibido el Espíritu de Dios y que Dios nos busca, nos llama, pero que el demonio busca destruirnos y existe y nos engaña de tantas formas. Se mete en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestra boca, por música, por canciones, lo que escuchamos, lo que vemos, series, novelas. Cuiden mucho lo que ven, lo que escuchen. Oren por la iglesia, oren por los sacerdotes, por los obispos, oren por el Santo Papa. Que Dios lo bendiga. Le pido a nuestro Señor que lo cubra, que lo ayude, que lo fortalezca, porque aún Él siendo el sucesor de Cristo, aún estado ahí movido por el Espíritu Santo, es un humano que tiene fragilidad, es una persona a la cual el demonio le daría mucha alegría verlo caer, verlo fallar, verle fallar a Cristo. Y que nosotros tenemos una encomienda a orar los unos por los otros. Todos los que creen en Cristo, todos los que saben de Cristo, tenemos una tarea, y es seguir hablando de Él, es seguir evangelizando, sobre todo y principalmente con nuestro ejemplo. Yo sé que muchas veces es difícil salir al mundo, salir a la calle. El mundo te llama, el mundo te engaña, el demonio no duerme. Las tentaciones están a la puerta, a la salida. Los problemas están, las tristezas están. Hay tantas cosas que nos buscan para alejarnos de Dios. Pero tenemos que fortalecernos, aumentar nuestra fe en Cristo.
para Cristo. Y vale la pena, siempre va a valer la pena levantarse, pedir perdón, arrepentirse de nuestros pecados, darnos cuenta que todo lo malo que hemos hecho o hemos podido hacer muchas veces fue por ignorancia, porque estamos perdidos en la ira, en la soberbia, en tantas cosas del demonio. Reconocerlo y darnos cuenta que nuestro corazón, que no somos malas personas, que no queremos guerra, que no queremos mentiras, chismes, problemas, que simplemente la persona que busca el odio, el rencor, la venganza, el chisme, la mentira, la envidia, la lujuria, es una persona que está mal. Y que si estamos haciendo eso es porque estamos mal. Pero no lo merecemos. No lo merecemos. No nos merecemos seguir siendo engañados por el demonio. No lo merecemos. Porque Cristo ha venido a nosotros. Él no se merece que le paguemos de esa manera. Porque si algo es cierto es que al ser conscientes de esto, nosotros tenemos que empezar a tomar esa decisión y luchar. Y luchar. O soy de Cristo o soy del mundo. O soy de Cristo o soy del mundo. Porque tenemos que estar con los pies bien puestos en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Todo lo que hagamos, todo lo que hablamos, cómo nos expresamos, cómo tratamos a nuestra familia, a la gente que queremos. Pero no nada más eso, cómo tratamos al enemigo, a que nos cae gordo, a que no las hizo. Por ahí debemos de empezar, por ahí. No guardarnos en el rencor, no guardarnos en el odio, en la venganza, porque eso son trampas del demonio que al final de cuentas desperdiciamos nuestro tiempo, desperdiciamos nuestra vida y terminamos mal nosotros, sea lo que sea que te hayan hecho. Perdonar, necesitamos perdonar, olvidar todo el daño que nos hayan hecho y recordar lo bueno, así sea poco, y de eso bueno empezar. Y no hay nada más bueno que poner nuestra fe en Cristo, que saber que el Hijo de Dios, el Creador del cielo, el dueño del universo, nos llama, nos busca, nos perdona, nos alienta, nos reconforta, nos da la verdad, nos da una iglesia. Acérquense a misa los domingos, busquen estar en gracia con Dios. Es una decisión propia de cada uno. Que Dios los bendiga. Este es un video que hice con todo mi corazón. Espero pueda ayudarles en algo. Ese es mi objetivo, ayudarles con algo de lo que hablé. Si tenían una duda, algo, espero poderles haber ayudado y dar prueba y dar palabra de fe, de decirles: Cristo vive en mí, Cristo vive en su santa iglesia, Cristo está presente, Cristo prometió estar entre nosotros y Cristo, nuestro Señor, lo cumple, está con nosotros. Háblele, búsquelo, más que buscarlo, ábrele su corazón, escúchelo, porque Él está ahí, estirado por nosotros. No tengan miedo, no crean en cosas que no son de Dios. Y pues espero pronto después hacer otro video y compartírselo. Que Dios los bendiga, pasen buena tarde, buen día, buena noche.